Olá, este é o canal Var História, eu sou Regina Horta. Entrevisto hoje Stefânia Gallini, professora da Universidade Nacional de Colômbia, em Bogotá, autora do livro Uma História Ambiental do Café em Guatemala, que ganhou o prêmio Leonor Neuville em 2010, e autora do artigo Ambiente entre Representação e Ecologia, um estudo de caso em Guatemala no século XIX, publicado em espanhol na Var História, número 33 de 2005. Stefânia, muito obrigada por conceder a entrevista. No, muchas gracias a ti por prazer darme este espaço. No século XIX, seu artigo sobre a Guatemala, você fala sobre as representações da natureza existentes e mostra, que há algumas principais matrizes. Quais eram elas e como se representava, nesse período, a natureza na Guatemala? Lo que pude investigar en ese entonces son algunas fuentes y es bien posible que haya más representaciones que se hayan construido, pero que están muy invisibilizadas en las fuentes documentales esencialmente nacionales y departamentales y de viajeros que yo he revisado. Pero digamos que hay pues una grande matriz que además es común al resto de América Latina. La naturaleza del siglo XIX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, es un poco pensada por parte de los funcionarios estatales, de la legislación, como un gran repositorio de posibilidades, de recursos a explotar, y especialmente la tierra en el sentido de los suelos, son pensados y representados como vacíos. Y esta representación se expresa en leyes, en discursos textuales, pero también en discursos cartográficos. A mí me parece que la cartografía es una especie de estómago silencioso de las representaciones y es bueno deconstruirlas. Entonces, por un lado, una naturaleza lista para ser explotadas y para ser desarrolladas, decían en ese momento. Por el otro lado, sin embargo, quien tiene contacto aún de este gremio, de las voces estatales, quien tiene contacto más cercano, más directo con la naturaleza, por ejemplo con la tierra, con los ríos, con las montañas, con el clima, tiene otra percepción y la representa de otras formas. Yo analicé, por ejemplo, el trabajo de los agrimensores que tenían que lidiar todos los días caminando en el campo y con las dificultades de la topografía de ese momento. Bueno, esa otra representación que no es ni étnicamente distinta a la de los funcionarios estatales, tampoco de género, o sea, ahí no entra en otra categoría, solo entra la diferencia, pues lo que los hace diferentes es que tienen un contacto directo con el territorio. Y ellos hablan del territorio en un sentido mucho más desafiante. Todo le parece difícil, la lluvia les complica la vida. Entonces construyen otra representación de la naturaleza más desafiante, más difícil, más como una alteridad. Esas dos se sostienen contemporáneamente y si existieran fuentes, fuentes indígenas, por ejemplo, tan importantes para Guatemala, si existieran voces directas para entender qué era lo que representaban, y bueno, algunas estrategias se puede tener, pero esa no es la voz más fuerte, más clara en los archivos, probablemente saldría otra representación de la naturaleza. Entonces lo que traté de estudiar en este artículo y lo que me parece interesante como agenda de investigación en general es estas contradicciones que existen todo el tiempo en la representación de la naturaleza y que se plasman también en objetos que pues estamos más prestos a conceptualizar como
portadores de verdades objetivas, las tablas estadísticas, las mediciones en milímetros de lluvia, pues esas también son representaciones, así como las cartografías por sistema de información geográfico, es también una representación con otros formatos y otras dinámicas, pero que construye un imaginario de naturaleza. Sim. Você não se contenta, né, apenas com as representações escritas. Na verdade, você trabalha com uma quantidade muito grande de dados sobre clima, sobre topografia, a hidrografia da região, os solos da região, privilegiando o estudo dos vulcões. E nisso você demonstra que o meio ambiente é um agente histórico. ¿Você podría falar un poco más? Sí, sí, ahí está un poco, me parece, la cifra distintiva de la historia ambiental. Si hay algo que nos caracteriza, que caracteriza un poco este campo, es en pensar la naturaleza no como el lugar donde las cosas ocurren, sino pues parte de la naturaleza, el medio ambiente, los sistemas naturales pensados como un componente coevolutivo de esta historia que llamamos humanas, pero que en realidad está construida en una continua interacción con otros animales, con los ecosistemas. El problema para la investigación histórica es, bueno, y cómo se descubre, porque cómo se pone a hablar la agencia de la naturaleza, puesto que, y esto lo decía McNeill en una corta entrevista, puesto que no se puede ir a entrevistar a las hormigas para preguntarle qué es lo que opinan, no se puede preguntarle al viento por qué va en esa dirección. Entonces, ¿cómo hacemos los seres humanos y los historiadores en particular, cómo hacemos para materializar un poco esa idea de la agencia de la naturaleza? Pues lo hacemos inevitablemente utilizando esas representaciones. De nuevo, el ejemplo de las mediciones químicas del suelo, para descubrir la vocación de los suelos, pues de ahí se sacan unas... yo lo hago, por ejemplo, para entender qué tanto era importante esa peculiar composición de suelo volcánicos en la historia agraria de Guatemala, y quizá es banal, pero pues muy importante establecer que una historia agraria existe en primer lugar porque existe un suelo que pues permite cultivar, y en el caso de Guatemala, del Pedemonte guatemalteco, ese es un suelo volcánico. ¿Y cómo se estudia el suelo? Pues toca recurrir a las representaciones de los químicos, de los edafólogos, y tratar de ponerlas en su contexto histórico para descubrir por qué era importante, por qué y hasta dónde se puede hablar de agencia de la naturaleza. Entonces es un problema tanto epistemológico como metodológico, pues cómo se hace. Sí. Muito justo. Bueno, o artigo de Stefânia está disponível na Varistória e ele faz parte de um dossiê que é História Ambiental feita na América Latina, que tem também artigos de Henrique Leff, Maurício Folck, José Augusto Pádua, Reinaldo Funes, José Luiz de Andrade Franco e José Augusto Drummond, e o artigo da professora Stefânia. ¿Puedo decir una última cosa? Sí. En el 2005, cuando Regina publicó este dossier, no había casi nada de historia ambiental latinoamericana. Sí. La publicación de este dossier es uno de los primerísimos proyectos de lo que luego será, o pues en ese momento se estaba consolidando como la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, así que esta es, pues no el artículo mío en particular, sino este tipo de empresas editoriales son fundacionales, sí. Y pues de nuevo gracias por haber ayudado la colectividad de historiadores ambientales latinoamericanos. E todo o dossiê está disponível gratuitamente na plataforma Cielo e no nosso site www.varistoria.org. Muito obrigada, professora. Muitas gracias, E você Regina. continue assistindo o nosso canal.